Si a ti también te dijeron que eras de esas personas que no eras bueno para ganar lana, que no tenías nada de experiencia, que no tienes carrera, que eres ama de casa, etcétera, etcétera, este video es para ti. Te voy a contar cómo, siendo yo un mocoso adolescente recién salido de la prepa, cuando no había dinero para pagarme la universidad y yo quería estudiar en la universidad más cara de México, pues cómo lo logré utilizando y entendiendo los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey. Espero haberlo dicho bien y pronunciado chido, pero sí, lo entendí, lo apliqué y desde bien chavito me pude pagar la universidad, aunque mis papás no pudieron. En esa época, que era por ahí del 96, estaba yo ganando 60,000 pesos mensuales, que según ChatGPT, y yo le creo todo lo que dice ChatGPT, ahorita serían como entre 180 o 200,000 pesos al mes. Te voy a explicar exactamente cómo le hice y cómo estos 7 hábitos, haberlos adoptado, pues me cambió la vida súper mega cañón. ¿Qué húbole? Yo soy Ferk y lo mío es poner a prueba todas esas cosas que dicen que vas a hacer posible lo imposible para que no nos anden viendo la cara de ya sabes qué. Hace unos días saqué un video padrísimo que te voy a dejar acá, que habla de una estrategia de Esther Hicks que apliqué al mismo tiempo de estar aplicando estos 7 hábitos de Stephen Covey, porque yo soy fiel pensador y creyente de que uno necesita utilizar lo que le sirve de cada cosa. Entonces sí, para poder generar todo este dinero que generé para pagarme la universidad más cara de México, cuando estaba yo chiquito y cuando no tenía carrera y no tenía experiencia ni nada, pues apliqué estas dos cosas. Así que si no has visto este video, cuando acabes este de acá, pues échate este de acá, que ahí te lo voy a dejar, que está bien padre y es una estrategia que me cambió la vida y que me gustó mucho. Como les contaba en el otro video, a mí mis papás me dijeron que no me iban a poder pagar ni un peso de universidad porque ya se gastaban lo poco que tenían en la universidad de mi hermano mayor. Y la verdad es que los entendí, pero tuve la oportunidad de que se me cruzara este libro maravilloso que se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, que por cierto mi mamá lo tenía por ahí y lo leía. Yo no sé si lo aplicaba o no, pero lo leía y entonces se lo robé, como que llegó mágicamente a mi vida, me llamó la atención y dije, pues en una de esas me vuelvo altamente efectivo, ¿no? Te voy a explicar uno por uno cómo fui aplicando los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, cuál impactó más en mi vida y cómo diablos fue que me consiguieron trabajos en muy poco tiempo, que me consiguieron esa lana súper chido y además tiempo y además me sobraba para novias, para coche, no manchen, de chavito me iba re bien. Para adoptar todos estos hábitos se requiere tiempo, así que me fui de uno en uno agarrando la onda de cada uno hasta que se hiciera un hábito y luego me iba en el otro, porque si no, pues te vuelves loco, ¿no? Pero bueno, ahí te va. El paso número 1, number 1, se llama ser proactivo. En mi caso, ser proactivo significó, en vez de decir, oh, pobre de mí, soy una víctima, mis padres no me pagarán la universidad, ya no alcanzó para mí, oh Dios mío, qué malo eres conmigo. Empecé a preguntarme cómo sí y cómo sí, cómo me la podría pagar yo siendo un chavito, aunque yo no había escuchado de nadie que hiciera eso a los 19 años. Lo único que yo tenía claro es que en vez de quejarme tenía que estar pensando cómo sí y cómo sí, porque cuando piensas, ¿cómo puedo conseguir esto? ¿Cómo podré acceder a esto? Tarde o temprano tu mente te empieza a dar señales, tu cuerpo te dice vete por allá, sigues tu intuición, etcétera, etcétera, y empiezas a encontrar los resultados, a diferencia de que si dices, uy, pues ya me amolé, ya estuvo que no pude. Las primeras respuestas que me llegaron de cómo sí fue: lee este libro de Stephen Covey, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, que estaba ahí, estaba gratis, no tenía que gastar ni un centavo. Entonces, eso fue una manera proactiva. Dije, bueno, a lo mejor aquí encuentro una respuesta. Y sí, también por cosas de la vida y milagros de la vida llegó un libro que se llama Pide y se te dará, que te lo recomiendo mucho, de Esther Hicks, que es una maravilla y que habla de un montón de procesos, pero hay uno en específico que me ayudó a manifestar cosas maravillosas, en específico, pues esto de mi carrera y una vida más feliz y todo el rollo y poderme pagar la universidad, que te lo dejo por ahí. Es el mismo video que te he estado recomendando todo el video. Los 2 libros me los devoré, me los leí muy rápido, así como en 3 días o 4 días cada uno, y el de Stephen Covey no es tan corto, pero luego dije, uy, esto está bueno, lo tengo que practicar, y me fui a convertir en un practicador de todo lo que estaba leyendo que me estaba funcionando. Entonces, ser proactivo en mi caso fue leer y buscar situaciones que me hicieran, yo no sabía en ese entonces, pero me estaban haciendo vibrar diferente, pensar diferente y atraer cosas diferentes y reaccionar diferente a la vida, que fue lo que hizo
que yo de chavito pudiera conseguir 60,000 pesos al mes para pagarme la universidad, el coche, la gasolina y hasta ayudar en mi casa y hasta pagar semestres de la universidad de mi hermano. El hábito número 2 es empieza con el fin en mente. Ya ven, Stephen Covey me da la razón. Yo siempre les digo en todos los videos que hay que tener una meta, hay que tener un plan, hay que tener una dirección. La meta es para que te dirijas hacia allá. El camino puede haber muchas maneras de llegar, de dirigirse y todo, pero si no tienes claro lo que quieres, ¿cómo diablos vas a hacer un plan? En mi caso yo tenía clarísimo dos cosas. Tenía claro que quería estudiar en esa universidad carísima, padrísima, porque se me hacía súper chida y yo ahí estaba la carrera de música muy padre y yo tenía muchas ganas de estudiar ahí. Eso era una de las cosas, porque yo sí soy de esos músicos que quiere aprender música. Yo no era de los que solo quería ser famoso a lo güey. O sea, yo quería ser músico para hacer música. Me gusta mucho la producción musical y muchas cosas. Entonces yo sí quería aprender. Y lo segundo que tenía clarísimo es que yo quería tener experiencia cantando con el público. Nunca me había probado con gente. Yo no sabía si les iba a caer bien, les iba a caer mal, les iba a gustar o no les iba a gustar. Yo no sabía qué iba a pasar con mi vida. Es más, no tenía ni siquiera una guitarra que se conectara eléctrica o así electroacústica para cantar. No tenía equipo, no tenía repertorio, no tenía nada. Por ahí me cantaba unas rolitas de Arjona a veces en la sala de chavito, pero nunca lo hice como, pues ya tengo por lo menos estas 20 canciones que sí me sé siempre y las pude ir a cantar a algún lado. Lo padre de tener estos dos objetivos tan claros es que pude hacer todo lo que me llevó a que una cosa me ayudara a la otra y así. Entonces, tener claro hizo que tuviera el camino bien claro y que las cosas se juntaran de manera mágica y maravillosa y padrísima. El tercer hábito de la gente altamente efectiva se llama primero lo primero. Suena fácil, pero no está tan fácil, no está tan pelada. ¿No crees que así nomás es? No, o sea, sí tienes que tener muy claros tus objetivos, porque mira, cuando ya tienes claro el paso número 2, que es tener claro los objetivos, exactamente el fin en mente, a dónde te vas a dirigir, entonces sí puedes hacer una lista de todas las cosas y acciones que podrías hacer, ¿no? Y de todas esas acciones, a lo mejor te salen 10, 20, 30, 40 cosas que podrías hacer. Tienes que pensar cuál de todas estas tendría más impacto en esa meta que ya tengo clara. Y en cuanto la tengas clara, o sea, que tengas claro que de tu listita de 20 cosas hay una que te va a acercar más o dos o tres, ahí tienes que enfocar tu energía y ya, eso es lo primero que tienes que hacer. Esa es la manera de detectar qué es lo primero. En mi caso yo sabía que cantar no me iba a generar mucho dinero porque yo era un cuate que no tenía ni experiencia ni nada por el estilo, pero sabía que necesitaba empezar a ganar dinero cantando en peñas o bares o lo que sea. Entonces el primer paso pues fue armarme un show, imprimir unas letras, poner las que creí que le podían gustar a la gente y me podían generar un trabajo y aprenderme, creo que fueron 15 o 20 canciones y con eso, ya que las tenía claras, estuve como 2 semanas ensayando, viendo que las tuviera de memoria, todo el rollo, pues ya fui a buscar un trabajo. Entonces el primer paso era ese, el segundo paso pues era ir a buscar una chamba. Que por cierto en mi primera audición me dieron un trabajo, me pagaban bien poquititito, así como que me vieron cara de, este pendejín, pero yo estaba muy feliz, pues yo lo que quería era la experiencia y además nunca dejé de mejorar el show y de que creciera y de que creciera y de que creciera poco a poco, pero tenía muy claro que sin show pues no puedo ir a ofrecer nada. Otra cosa que yo tenía muy claro es que aunque en la universidad pues todo el mundo se divierte y hace cosas y llevan la vida acá bien padre, pues yo no podía, yo tenía en el tiempo libre pues me tenía que poner a generar la manera de tener ingresos, esa era mi prioridad. Entonces no había fiestas, no había vida del campus, no había gastar dinero en no sé qué, no había para novias, no había para nada más que para ver cómo diablos lo hacía para pagar mi universidad. Algo que sucedió muchísimo más rápido de lo que me esperé y que fue parte de la magia es que el hecho de no haber dejado de hacer que el show creciera y creciera, entonces de repente ya me compré una guitarra mejor, de repente ya me compré un equipo para sonar mejor, de repente ya me sabía un show más grande, de repente ya contraté un músico, de repente ya me compré un teclado, entonces ya hacía yo mis secuencias, porque antes no había karaoke y uno las tenía que hacer a mano. Entonces yo hacía mis pistitas y entonces luego las cantaba y cantaba unas que eran ya para bailar y soltaba la guitarra. Luego contraté un músico, luego contraté dos, luego ya traía una super banda y luego ya estaba ganando yo una super lana de chavito porque me puse de moda. Y sí, sucedió demasiado rápido y yo creo que por la combinación de estar haciendo, creciendo, estar viendo que es primero lo primero, logras algo, sigues con lo que sigue, sigues con lo que sigue, te dejas de babosadas y te pones a lo que estás y estás muy enfocado durante un buen rato, porque estoy hablando que fueron 6 meses más o menos en que yo empecé a ganar una lana decentita y un año en donde ya empecé a ganar muchísimo para ser un chavito, ¿no? Que para mí pues era muchísima lana, era una fortuna. Pero también me ayudó a estar en la etapa de la meditación, usando
usando técnicas de Esther Hicks y todo. Por eso les digo que no hay solo una técnica que funciona para todo. Hay que tratar de aprender a agarrar lo mejor de cada cosa y cada quien inventar su propio camino. De lo único que sí me daba tiempo era de ir al gym, porque yo sabía que no me podía permitir no estar en forma. Primero para aguantar, porque era lo principal, para estar lo más saludable posible y para verme lo mejor posible, porque qué mejor que cantar lo mejor posible, que porque vocalizas, le echas ganas y todo, pero además verte bien, o sea, que vean que le echaste ganitas, ¿no? Que se vea que lo intentaste. El hábito número 4 es piensa en ganar, ganar. A mi universidad le convino que yo entrara ese primer semestre que estuve de oyente, que ya les explico en este otro video, que ya se los he recomendado, todo el video les he recomendado ese otro video. Bueno, a ellos les convino porque no tuvieron que cerrar la carrera de música porque había muy pocos inscritos. Entonces, de alguna manera les convino que yo estuviera, aunque sea de oyente al principio y que no tuviera que pagar, y en esos 6 meses ya pudiera yo generar el dinero para ya pagar luego todo lo demás que estuve pagando. Pero a ellos les convino. A los de los bares al principio les convino porque yo me ofrecía como un abridor. Les decía, yo toco 1 hora antes y te cobro una mugre porque lo que realmente quiero es tener experiencia. Entonces ellos tenían un poco más de música. La verdad es que a la gente sí le empezó a gustar. Pero lo que empezó a pasar es que la gente empezó a llegar mucho más temprano y empezó a atascarse mucho más temprano, y ya después cuando venía el artista bueno que cantaba más tiempo y demás, pues mucha gente se iba, porque había gente que me iba a ver a mí. Entonces la verdad eso estuvo muy padre, pero ese no era el plan, ese fue el milagro, pero el plan era yo quiero aprender y mejorar y hacer las cosas poco a poco mejor cada día. Después, cuando ya me iba bien, pues si ponían una foto grandota mía afuera en algún lugar, en alguna calle conocida, pues los lugares se llenaban. Y entonces a los lugares les convenía y a mí me convenía porque les cobraba una súper buena lana. Y así, la onda es que todos ganáramos. Esos tratos que luego quiere hacer la gente para ver cuánto te sacan y cuánto abusan de ti y cuánto, eso no está padre. Tienes que pensar siempre, ponerte en los zapatos del otro y decir, híjole, ¿yo por qué contrataría a Fernando? ¿Qué me interesa de Fernando? ¿No? O de Ferk. ¿Qué es lo que me interesa de él? O sea, ¿yo por qué lo voy a contratar? ¿Por hacerle un favor? ¿Porque está pelón? ¿O por qué lo voy a contratar? Y si tú mismo encuentras esa respuesta de por qué eres valioso, entonces puedes ir a ofrecer, oye, yo soy valioso por esto, te va a convenir para esto, en este caso será generar dinero, vender más copas, que entren más chavas, lo que sea que tú puedas ofrecer a ese lugar, a esa gente, a esa persona, y entonces es un ganar-ganar. Eso hay que aplicarlo con los familiares, con los amigos, con el esposo, con todo el mundo. O sea, ganar, no siempre tienes que estar perdiendo tú ni cediendo todo, ni siempre también abusando y agandallando a los demás. La idea es que todo mundo salga beneficiado de alguna relación. El hábito número 5, que está padrísimo, que te puede servir para toda la vida, se llama busca entender y después ser entendido. O sea, para los que hablamos un chorro, un titipuchal como yo, que no paran y todo, es muy importante hacer el hábito de escuchar. Con paz. Oír. Sácalo, te estoy escuchando, poner atención. Y entonces ya después dices tu parte, porque si no entiendes al otro, entonces solamente estás pensando en que quieres imponer tu idea, y la verdad es que hay que tratar de ponerse en el zapato de los demás. Eso es muy importante en la vida y en todo, y eso me ayudó un titipuchal. El hábito número 6 se llama sinergiza. O sea, crea sinergia, tío. La sinergia es una onda que reta a las matemáticas, donde el 1 más 1 no son 2, porque 1 más 1 puede generar 3 o 4 o 100. Y a eso se refiere con que si tú das lo mejor de ti, digamos, en una relación con tu pareja, y tu pareja también, pues no se suma 2, se suma más de 2. 2 personas que están dando lo mejor y que están tratando de ver por el otro y que están tratando de entenderse y que están tratando de ganar y todo, generan sinergia. Y esa sinergia hace que pasen cosas mucho más grandes. Por eso el 1 más 1 no es 2. Y a eso se refiere con juntarte con personas, buscar relaciones, networking y demás donde puedas generar sinergia. No donde le saques provecho a los demás, donde lo que tú tienes que darle al otro y lo otro tiene que darte a ti suma, en vez de 2, suma 100 o 1000 o 1000 millones. Yo lo que empecé a hacer fue hacer una red de amigos, primero artistas de peñas, luego conocí a alguno que salía en la tele, luego conocí a alguno que tenía disquera, o sea, como que poco a poco vas generando los hilitos. O sea, esas palancas que todo el mundo dice, uno las va generando, pero al mismo tiempo también lo hacía con empresarios, con músicos,
con abogados, con mucho tipo de personas que uno necesita en la vida artística, con maestros, con senseis, con empresarios sobre todo. Para mí siempre ha sido muy interesante cómo llevan sus empresas los empresarios y aprender de eso, por eso me he leído miles de libros, porque uno como músico en este caso, pues eres una empresa y si te aprendes a manejar como empresa tienes mucha más posibilidad de que te vaya bien financieramente. Así que de esa red de personas, pues algunos no funcionan o no les funcionas tú, pero a muchos sí, y entonces tratas de dar lo mejor y creas sinergia. El hábito número 7 se llama afila la sierra. Este es mi hábito favorito, pero por mucho. Este se me quedó clavado desde que lo leí, no sé por qué, me resonó y me cambió la vida porque me la paso afilando la sierra toda la vida, todo el día y me encanta. Por eso mismo soy project manager, pero te voy a explicar qué es. Tú imagínate que un cuate con una sierra quiere tumbar un árbol y le está dando, pero el árbol está muy gordo y la sierra no tiene filo. Entonces el cuate lleva ahí horas y horas y horas y nada más no sucede nada, no va ni a la mitad del árbol. En cambio, si le dedicas un rato antes de empezar a talar tu árbol, a afilar la sierra, pues cuando sea la hora de talarlo vas a hacer muchísimo más rápido que el otro. Afilar la sierra pueden ser un montón de cosas. Casi siempre es aprender y planear, porque cuando aprendes y vas mejorando algo, en mi caso era cómo canto un poquito mejor, cómo hago la producción de la canción un poquito mejor, cómo hago mi show un poquito mejor, cómo hago que a la gente le guste más mi show, cómo hago y le genero más dinero al del bar para que entonces después me quiera pagar más, cómo jalo más gente, cómo me hago publicidad, etcétera, etcétera, etcétera. También yo que me dedico al project management, que es una de mis pasiones en la vida, pues es cómo haces un plan, cómo encuentras los objetivos, todo esto de sentarse a la mesa a planear, pues eso es afilar la sierra, porque entonces caminas con dirección. Ahora, no hay que paralizarse por el análisis, como dicen, paralysis for analysis. O sea, no hay que sobreanalizar las cosas, hay que decir, ok, ya tengo un plan, se va a ir adaptando, se va a ir moldeando, van a pasar cosas, seguramente no va a salir todo perfecto, ya, pero por lo menos ya sé a dónde voy y ya sé cómo son los pasos primeros, por lo menos que creo que voy a dar. Así que el trabajo de mesa siempre ha sido muy importante y el trabajo de mejorar lo que ya haces, mejora un poquito, un brinquito. Este MrBeast es buenísimo, pues lo has de conocer, es el youtuber más famoso del universo mundial. Él dice que después de cada video, pues trata de mejorar una cosita, aunque sea chiquita, y luego otra cosita, y en cada video trata de mejorar una cosita, y ahora ya es el monstruo que es. Vale la pena aplicarlo en la vida. Algo muy importante que la mayoría de las personas no quiere escuchar porque todos quieren una bola de remedios mágicos sin esfuerzo y todo, es que implementar estos hábitos pues sí toma tiempo y esfuerzo. O sea, primero agarras uno y te esfuerzas y lo tienes en tu cabeza, ya que no se te sale mientras lo estás implantando, pues vas por el otro y tratas de ir generando hábitos, pero no es de la noche a la mañana. Si ya medio lo tienes instaurado por ahí, alguno de estos va a ser más fácil, pero si no tienes ninguno te va a costar trabajo y así es. Todos los hábitos se instalan por repetición en tu cabeza. Entonces, al principio, pues sí es un trabajal, aprender a manejar, meter la primera, la segunda, el no sé qué, y ahorita, ¿qué tal? Pues ahí te vas a la oficina arreglándote el chongo, te pintas, viendo el celular, hablando con la comadre, echando chisme, mentándosela al de enfrente, y además haciéndole caso al Waze, ¿no? Entonces ya puedes hacer todas esas cosas porque la manejada del coche se vuelve automática. Lo que al principio era un rollote, luego ya lo haces así sin darte cuenta. Y entonces así se instalan los hábitos. No hay que tener expectativas locas de que con que leas el libro o veas este video ya vas a tener esos hábitos en tu cabeza porque los entendiste o te resonaron. Los tienes que ensayar, la tienes que regar, te tienen que no salir, te tienen que de repente ya te salió y ya lo hiciste 2 días seguidos, lo hiciste 3 y de repente, ¡pum!, ya lo lograste. Yo les recomiendo mucho que todas las cosas que lean de superación, de técnicas, de ley de atracción, de manifestación, los videos que vean como este y todo, si algo te resuena en tu corazoncito, lo intentes. De veras, yo tengo muchos amigos que se vuelven adictos a los libros de superación y de autoayuda y leen uno y en vez de actuar, leen otro y en vez de actuar, leen otro. Igual los que leen de negocios y entonces otro y ya sé más y ya sé más. Y entonces se quedan paralizados en el aprender sin aprender, o sea, no terminan de instalarlo en sus cuerpecitos, en sus células, en su todo, en su atracción, en su vibra, en sus emociones,
Pues porque no lo practican. Entonces hay que practicar las cosas, porque solo así te vas a dar cuenta si eres bueno para X cosa o no. Y solo así te vas a dar cuenta si a ti te funciona y a ti te genera los milagros como los que a mí me ha generado o no. A lo mejor a ti no te resuena y tú necesitas otro camino, que caminos siempre hay. Acuérdate que no todos somos iguales, entonces el camino de cada quien debe de ser distinto. Si encuentras un gurú o alguien por ahí que te dice esto es exactamente lo que tienes que hacer, yo diría que no le hagas mucho caso. Más bien que te diga, mira, de esto agarra lo que te sirva y de esto lo que te sirva y tú ve encontrando tu propio camino. Eso está mucho más chido, Juan. Conclusión, estos 7 hábitos de la gente altamente efectiva, si los aplicas y los instauras en tu corazoncito, sí jalaron, me ayudaron a generar sin carrera, sin experiencia, sin nada, en muy poco tiempo, el dinero suficiente para pagarme la universidad más cara de Latinoamérica, para comprarme un coche, luego me sobró también para las novias, ayudé en mi casa porque la cosa estaba tremenda, también le pagué a mi hermano semestres de su universidad de medicina y yo era un chavito, o sea, no manchen, qué chido. Pero bueno, me encantaría que me cuentes ¿tú qué onda? ¿Qué opinas de estos 7 hábitos? ¿Cuál es un hábito que digas, uy, este a mí me ha cambiado la vida, está súper chido? Si ya leíste ese libro, si no, ¿qué onda? ¿De qué más hacemos videos? Tú cuéntamelo todo, yo quiero saber, por favor. Y si no te has suscripciado aquí de la suscripción del canal, pues te podrías suscribir porque mira, la onda es que hagamos una comunidad de manifestadores y personas que somos productivos, que le echamos ganas, que no nos andamos quejando, que estamos viendo cómo sí hacer las cosas en la vida y que seamos una comunidad, que tú me pases tips, yo te pasé tips y me vayas diciendo lo que te funcionó, lo que no y así. Y en todos los chats de mis videos allá abajito, pues ir viendo cómo entre todos nos vamos relacionando y pasando ideas y todo. Nos podemos cambiar la vida entre todos, podemos hacer una comunidad bien chida. No me despido sin antes decirte que soñar no cuesta nada. En una de esas haces posible lo imposible. Siente la energía.